Ok, buenas noches. Estamos aquí reunidos porque vamos a escuchar los mapas de ruta que hicieron nuestras compañeras Alison, Evelyn y Michelle. Y vamos a comenzar por el de Alison. Si nos compartes la pantalla, por favor, Alison, y nos platicas tu mapa de ruta. Ya un ratito, ya les comparto. En la parte ¿Ya inferior pueden ver mi derecha, pantalla? Sí, ajá, ya pueden ver. todavía no. Tienes que darle presentar ahora y después darle la pantallita y compartir. Sí, me sale. Sí, me sale que ya está compartiendo, pero no sé si se ve. Tal vez te sales y vuelves a entrar o quizás expongo yo hasta que arregles. Ya. Sí. Ya. Voy Sí a puedo tratar de presentar. salir y volver a entrar. Vale. Ok, en lo que sale Alison y vuelve a entrar, Evelyn, a ver si nos compartes tu pantalla. Ya. Ok. Pero no vemos nada. Ahí ya se ve. ¿No? ¿Sí? ¿No? O sea, en la parte inferior, ya, por fin, sí, ya ¿Sí? se ve. Sí. Ya. Bueno, en mi mapa de ruta Pero yo lo que... espera, que entre otra vez Alison para que también esté, Ya. ¿vale? Por favor. ¿Escribieron todos para la APCM? Sí. Ok, perfecto. Entonces, solamente que les contesten, estamos en espera de eso, ¿vale? Ya. Ok, listo, ya está aquí. Adelante. Ya, a ver. Entonces, en mi mapa de ruta yo puse primero el mercado a corto plazo, vender los productos a mis familiares, amigos. A mediano plazo, pues tiendas cercanas y a largo plazo sería una venta a nivel nacional. El producto que escogí para utilizar con el aceite esencial son las gomitas tranquilizantes, pero estaba buscando algunos más información y también con las patentes que había visto ayer, que funcionaba muy bien como suplementos alimenticios en animales. Entonces, quiero dirigir estas gomitas tranquilizantes para perritos. Entonces, a mediano plazo serían ya gomitas tranquilizantes, quizás con aditivos, con diferentes sabores, y a largo plazo ya gomitas tranquilizantes, suplementos alimenticios, y también vi que se pueden hacer productos con hidrolatos, que es el otro compuesto que me da en la extracción de vapor. Y en las tecnologías, lo que necesito sería el extractor SOSLED, algunos balones, mangueras, mecheros, los refrigerantes y buretas. A mediano plazo tengo ya mantas de calentamiento, guantes, vasos de precipitación, y a largo plazo quizás ya probar con otros tipos de extracción, como utilizar solventes. Y para los proyectos son sistemas de automatizados de selección de plantas y búsqueda de asociaciones para poder cumplir, ¿no?, con la compra del material que necesito para mi mediano y largo plazo. Y también lo que estaba viendo en el video era que si ya quiero cumplir o cubrir ya las ventas a nivel nacional, tengo que cumplir con las normas, el control sanitario,
que tenga el país para poder ya venderlo libremente, sin problema. Y para un proyecto a largo plazo también sería ya la implementación de sistemas automatizados como que controlen ya el agua y todo ese sistema que ya esté conectado a los extractores SOSLE. Entonces ese sería mi mapa de ruta. Ok, está interesante. Sin embargo, veo un mapa de ruta bastante ambicioso. La primera pregunta que yo te haría es, ¿qué significa corto plazo, mediano plazo y largo plazo? Bueno, a corto plazo, quizás para, no sé si viéndolo ya desde mi perspectiva, porque en el video, por ejemplo, hacían un ejemplo con vino y lo hacían como que a 3 meses, a 6 meses y a un año. Pero yo creo que sí me demoraría, por ejemplo, a corto plazo, quizás más, hasta conseguir el capital para poder comprar estos extractores SOSLE. Quizás para mí el corto plazo sería unos 4 a 6 meses, de mediano plazo tal vez el año y así. No creo que sea tan pronto porque no tengo el equipo necesario ni el capital por el momento. Y en ese sentido, ¿por qué no desbaratar este mapa y hacerlo en submapas de ruta más pequeños? Es decir, que tu corto plazo lo desbarates y que lo conviertas también en corto, mediano y largo, de tal suerte que se note cómo va la evolución, porque si no, con un mapa de ruta tan global, parecería que no, nunca vas a avanzar. Entonces, si tú lo desbaratas, puedes ir subiendo escaloncito a escaloncito. O sea, me refiero a que eso que pusiste son peldaños bastante grandes para poder saltarlos. Entonces, sería mejor hacerlo más pequeño. ¿Qué te parece? Sí, sería muy buena idea, porque igual vi como que utilizaban de forma casera, con instrumentos más sencillos, como aquí los mecheros. En cambio, en laboratorio nosotros usábamos las mantas de calentamiento, que obviamente van a ser más costosas. Entonces sí me parece más factible y mejor desbaratar esta parte y convertirlo en un mapa de ruta nuevo. ¿Y qué te parece si lo haces de aquí a lunes para que nos hagas una propuesta diferente con esto, que sea más aterrizable para que ya comiences? O sea, el Ya, objetivo es comenzar ya, pero si lo dejas así de grande y te das una oportunidad de 4 a 6 meses para tu corto plazo, eso también podría propiciar a que no hagas nada, porque vas a decir, ah, pues, como dije, hasta 6 meses, pues no pasa nada si hoy no hago nada. Entonces, en cambio, si lo pones más acorde a cosas que se pueden cumplir, esa característica que les comentaba de tener otra se me fue la palabra adecuada, pero tener esa necesidad de tiempo, de querer hacerlo lo más pronto posible, se puede activar con un buen mapa de ruta. De otra ya. forma, lo verías tan lejano que como que no, pues, ahorita todavía no es el tiempo. Pues te invito a hacerlo, ¿vale? A ver cómo queda. Ya, listo, gracias. Dejo No, de gracias a ti, compartir. Evelyn. Está muy interesante y la cosa es iniciar, ¿vale? Ya. Ok, le damos la palabra a quien quiere, pues, Michelle o Allison. Voy yo. Adelante. No sé por qué no me aparece mi PowerPoint. ¿Le diste compartir, presentar, donde dice presentar ahora? Sí, pero cuando pongo en una ventana no me aparece mi Es que le ventana. tienes que dar presentar ahora, que te aparece una pantalla, le das clic a la pantalla y le das compartir. Mm, ahí tal vez se ve el PowerPoint. Sí, Ya.
Bueno, entonces, como yo igual había estado con Ali en lo que trabajábamos con los hongos, también me llamaba la atención este tema. Entonces, un plus que yo buscaba darle era utilizar para construir los biomateriales específicamente las colillas de cigarrillo, porque los hongos tenían esa capacidad de degradar este como filtro que tiene por afuera las colillas y así también sería como algo de remediación. En este caso, yo lo que planteaba hacer eran macetas y también hacer ceniceros a base de estas colillas mismo con el hongo. Entonces, yo me propuse 3 tiempos, que sería a 3 meses, a 6 meses y a un año. A 3 meses, el mercado al que se apuntaría es a la familia y a las personas que viven a mi alrededor, como los vecinos, ya que aquí en mi barrio existen como ferias los domingos en donde podría ofrecer estos productos. Los productos principalmente serían las macetas, pero estos vendrían con ya su respectiva planta. Las plantas igual planeaba obtenerlas a partir de lo que son las suculentas, entonces obtener de una sola suculenta varias plantas por medio de haciéndoles crecer para evitar tener que comprar a cada momento las plantas y eso ya tener como un stock yo de plantas y poder colocarlos aquí. A mediano plazo yo me propuse hacer otro tipo de biomaterial que puede ser como para recuerdos de momentos especiales, bautizos, comuniones, matrimonios, como dar un recuerdo que sea biodegradable y que sea a la vez bonito. Y a largo plazo ya sería vender este tipo de productos en hoteles que sean ecoamigables y también en tiendas que sean naturistas y que vendan este tipo de materiales. Bueno, como productos necesitaría, los productos van a ser estos, las macetas, y a mediano plazo van a ser los biomateriales ya personalizados dependiendo de la ocasión que cada persona que desee. Y a largo plazo igual serían las macetas, serían biomateriales personalizados y finalmente, que es lo que a mí me interesa más, es obtener cuero de estos hongos igual. Y bueno, como tecnologías, actualmente yo tengo lo que son ollas que las he utilizado para esterilizar, tengo ya la semilla del hongo, tengo colillas ya recolectadas y tengo también moldes. Entonces, a mediano plazo lo que yo quisiera es tener un barril para evitar tener que esterilizar las fundas de pequeña cantidad en pequeña cantidad. Con un barril ya podría pasteurizarlas de una forma más rápida, no esterilizar de una forma más rápida todas las fundas, en lugar de tener que ir haciendo grupos de 3 en 3 como he tenido que hacer. Y también necesitaría proveedores de la materia prima continuamente. A esto me refiero a las personas que me van a colaborar con el acerrín, que bueno, igual ya tengo identificados los puntos en donde puedo conseguir ese tipo de materiales mensualmente, por ejemplo. Y también debería de innovar en los moldes que voy a ofrecer para este biomaterial. Y finalmente, los proyectos a corto plazo debería empezar con obtener mi propia semilla, porque eso sí representa un costo que yo tengo que pagarlo cada mes al adquirir semillas de otras tiendas. Entonces debería empezar a hacer mi propia semilla y también debería hacer investigación para esto. Y a mediano plazo serían convenios con ya los lugares en donde yo quiero comercializar mis productos. Ok, muy interesante el proyecto. Bueno, algunas cosas ya me quedaron claras, como por ejemplo que dices que ya tienes colillas Sí, es para que comenzar. ¿Qué tan difícil es colectar colillas? ¿Hay muchos fumadores en Ecuador? la verdad es que, bueno, yo ya había hecho como que un poco de revisión bibliográfica de este tema porque ya lo había estado trabajando un poco. Entonces, respecto a otros países como Europa o así, no es la cantidad muy grande, digamos. Pero en realidad, primero que en Ecuador no existía una información actualizada que me diga como, por ejemplo, cuántos fumadores hay o cosas así. Encontré información de hace algunos años y el problema también es que decían, por ejemplo, hay 100 personas que fuman, pero no me dicen cuánto fuman cada día. Entonces puede haber personas que fuman
toda la semana o va a haber personas que solo fumen una vez a la semana. Yo al momento, y por temas de la pandemia igual, no he recolectado como los cigarrillos de las veredas o así de la calle, sino que me los están entregando una persona que fuma y que me los guarda en una bolsita y me los entrega cada mes o cada cierto tiempo. Entonces eso yo los voy reuniendo en una bolsa y los tengo ahí guardados hasta ya empezar a O sea, hacer esto. a donde quiero aterrizar es si no va a ser eso una limitante, No, porque si después te piden 100 macetas y no te alcanza porque no ha claro. fumado suficiente ese señor, ¿qué vas a hacer? No, yo creería que no es una limitante porque es como algo que hacen todo el tiempo, entonces puedo seguir recolectando esas colillas. Ok, suena interesante, aunque no me convences con ese tema de las colillas, pero hablabas de otros materiales, ¿no? O sea, hablaste del acerrín, o me Ah, sí, equivoco. claro, para que el hongo crezca se necesita Ah, vale, vale, pero trato. no es para hacer Entonces, las macetas. sí, sí, porque eso aún yo no lo pruebo, pero igual es algo que quisiera probar, que el hongo no va a crecer únicamente en colillas, sino que se le tiene que mezclar con otro tipo de cosas. Normalmente el hongo para consumo se lo pone a crecer en acerrín, con yeso, con cal, con ese tipo de cosas, se forma un sustrato y el hongo va a crecer ahí. Entonces, a medida que el hongo va creciendo, o sea, se va comiendo todo eso, es como que lo va juntando al material y en base a eso se forma el biomaterial. Entonces, yo lo que quiero es reemplazar una porción de este acerrín, que es la fuente de carbono del hongo, poniéndole colillas de cigarrillo. Entonces, ahí también como que entraría en la parte de remediación, porque el hongo se va a alimentar de esas colillas. Ok, Ujú. vale, vale. Pues una de las cosas que en experiencia vi de cerca con otra estudiante, que también quería hacer macetas, en su caso ellos con otros materiales, pero bueno, el concepto también era eso, biodegradable, una maceta biodegradable. El problema es que yo vi, o sea, en particular, es que era demasiado labor para los costos de macetas que existen Mm, actualmente, que no son degradables, evidentemente, claro. pero la competencia la tenían difícil en ese sentido. ¿Has pensado cómo vas a solventar ese tema? Eh, Aparentemente dices, lo voy a hacer de cosas que ya son basura. Ujú. Una colilla de cigarros es basura. Pero ya hablando en términos de, de venta, si tú necesitas en algún momento más colillas y a lo mejor esa persona que te surte pues ya está agotado y necesitas más, vamos a imaginar que esto va bien y que va a haber unos bautizos y va a haber confirmaciones y todos te pidieron macetas. Y entonces, digamos, estás colapsado en ese punto y entonces alguien tiene colillas y te dice, sí, sí, pero tienes que Se las venir ven. por ello. Y ese ir, a veces resulta contraproducente el usar cosas que aparentemente son basura, porque resulta que el ir por esa basura es más caro que comprar No. algo en algún lugar que está más cercano. Entonces, ¿te has puesto a pensar en eso o no lo habías contemplado? La verdad, no. No, o sea, no lo había analizado ya en el punto en que si es que se pide demasiada cantidad, ya no tendría suficiente colilla para hacer todo eso. Pero tal vez le podría enfocar como que, por ejemplo, las colillas únicamente para hacer ceniceros, que es algo que yo igual había pensado, pero como que en este momento no creo que igual a la gente le interese comprar eso por la pandemia, pero en algún momento cuando ya todo se solucione, puede que sí. Entonces, en este caso, como que el concepto sería interesante, ¿no? Comprar un cenicero que está hecho a base de colillas y las colillas no utilizarlas para las macetas y utilizar otro tipo de desecho, como por ejemplo el rollo del papel de las toallas y todas esas cosas que sobra, es igual una fuente de carbono para los hongos. Entonces, se podría reemplazar tal vez como otro tipo de desecho, por así decirlo. Ok, vale, vale. Hace rato que expuso Evelyn, no abrí las preguntas para las demás.
y ahora que está Michelle, pues acabo de reaccionar. Entonces, pues vamos a abrir ahorita una sección de preguntas para ambas. Si alguien tiene preguntas para Evelyn, adelante. Si tienen preguntas para Michelle, también adelante. Yo tengo una pregunta para Evelyn, lo poquito que le escuché. Bueno, ella mencionaba acerca de las gomitas que quiere hacer. Yo le pregunto que si tal vez no sería como un poco difícil para ella conseguir los permisos para que estas gomitas puedan ser comestibles, porque por ejemplo yo las puedo vender a mi familia, a mis amigos, sí me van a comprar, pero ya vender a otras personas como que ya es un poquito más complicado por, por las normas de bioseguridad, los permisos de sanidad y todo eso. Claro, bueno, eso no estoy todavía muy al tanto de qué normas, qué requisitos más se deberían cumplir o qué pruebas se debería hacer con el producto, pero en eso estaba por averiguar, porque lo que yo quiero son las gomitas tranquilizantes para los perritos, porque ellos también sufren estrés, ansiedad, entonces quiero que esté dirigido hacia esa área, entonces todavía me faltaría consultar un poquito más sobre ese tema. Vale, vale. Pues sí, acuérdense que la reglamentación siempre es importante, pero también es importante arrancar y arrancar, como bien lo dijiste, Alison, pues mientras se puede arrancar con la familia, con los amigos, en tanto se va investigando en todo lo que significa la normativa ya para ir más en serio, ¿no? A granel. También en algún momento hay que consolidarse como empresa. Ahorita pues todavía no estamos consolidados, estamos, digamos, apenas consolidando el proyecto, el sueño. Posteriormente pues habrá que consolidar toda la normativa, comenzando con la cimentación legal de la empresa. Vale, vale. Pero muy buena pregunta, Alison. ¿Alguna pregunta para Michelle? ¿O otra para Evelyn? No, para Michelle igual, acerca de las colillas, lo que ya mencionaron, que sí es un poco limitante, eso yo también lo veo así, porque ¿qué va a pasar en el momento en que en el que tengas mucha producción y no tengas más colillas? Quizá ahí sí sería bueno como que buscar un sustituto de las colillas o otro material que se pueda, que igual sea como que lo puedas utilizar de la misma manera igual que las colillas y igual sea como que estás aprovechando algo que ya se iba a usar. Por ejemplo, yo leí que también utilizan el bagazo de la caña y bueno, así cascarilla de arroz y este tipo de cosas que igual como que ya se eliminan, entonces eso también como que se podría ocupar. Muy bien. Interesante la propuesta. No sé qué opina Michelle. Sí, esa es una de las facilidades que tiene el hongo, como que se puede utilizar cualquier residuo que quede, entonces es interesante igual en las fincas, los residuos que quedan normalmente de las cosechas, todo eso se puede aprovechar. Sin embargo, yo no sé si es que normalmente eso se puede utilizar para obtener un biomaterial, porque la característica es que quede de una consistencia un poco sólida. Estos materiales yo más los he visto que se utilizan para en sí obtener el hongo y comérselo, no para obtener un producto, que hay que ver igual las características que te va a dar con ese sustrato, porque dependiendo de qué utilices va a ser más suave o va a ser más duro o va a tener características propias en base al material en el que tú le hagas crecer al hongo. Entonces ahí sería igual de ir haciendo pruebas, ver con qué funciona mejor, con qué no funciona mejor y todo más controlado. Ok, muy bien. Pues escuchamos la ponencia de Alison. Adelante. A ver, me dicen que ya pueden ver. ¿Sí?
Ok. Ya. Ya. Bueno, entonces lo que yo hice fue la mapa de ruta, e igual estaba trabajando con hongos, pero en este caso yo no hice enfocado a biomateriales, sino más bien le hice enfocado al hongo como alimento. Entonces, bueno, a corto plazo sería poder vender este hongo como alimento a personas cercanas, como de mi círculo social y también mi círculo familiar. El producto sería el hongo ostra como alimento. En las tecnologías no sabía qué ponerle, porque como era a corto plazo y eso sí se puede hacer de una forma casera, bueno, no le puse nada, pero de ahí en los proyectos que se puede realizar con esto, de realizar un protocolo para su crecimiento, o sea, estandarizar el protocolo que a mí me sirve aquí con estas condiciones para que crezca. Ya. A mediano plazo tengo que el mercado sería ventas dentro de la ciudad mediante tiendas online. Así no tendría que tener de ley una tienda física. El producto sería, aquí también aumenté, aparte del hongo ostra como alimento, también se puede incluir las semillas de los hongos para que las personas puedan hacer su cultivo de forma casera en su casa. Bueno, la tecnología a mediano plazo le puse, ahí sí ya voy a hacer más, quizá una cámara de flujo casera y esterilizadores para que el hongo igual no se me contamine. En cuanto a los proyectos, sería investigar más acerca de las normas de bioseguridad para la venta de estos alimentos. Ya. A largo plazo, en cambio, tengo que poder vender estos hongos a todo el país en tiendas de barrio y en mini markets. El producto sería, bueno, aparte del hongo ostra como alimento, también el micelio del hongo, lo que nos queda, entonces eso le podremos utilizar como compost y así no desperdiciaríamos nada. En las tecnologías le puse incluir un sistema de climatización para mantener una temperatura adecuada y así que la producción sea más efectiva. Y en cuanto a los proyectos, bueno, puse lo de obtener los permisos para esta venta, porque si ya es como que en tiendas o en mini markets de ley deben tener muchos más permisos. Ok. Pues tengo algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando comienzas, dices, no quites tu presentación de PowerPoint. Ay, ya, no sé. Bueno, mientras te platico, dices que no tienes tecnologías. Y pues no es cierto, porque aunque sean tecnologías muy rudimentarias, debe haber una manera para hacerlo. Entonces la pregunta es cómo lo vas a hacer en un principio para darte los ejemplos de qué tecnologías estás usando. O sea, a lo mejor no son tecnologías modernas y por eso no las aceptaste para ponerlas, pero sí lo tienes que poner en el mapa de ruta. Por ejemplo, lo de esterilizar, como que en ollas de presión para esterilizarlo. No sé si se hace una tecnología. Oye, ¿y ya tienes Igual, tu olla de presión? sí, Ok, pues entonces anótala ahí. igual, Cuento con una olla de presión. ya. Igual para la siembra, bueno, ahí se A ver, ocuparía por como ejemplo, tu olla de presión tiene manómetro, no. entonces ahí se pone olla de presión simple, ¿vale? O que no es lo Ya, mismo una olla de presión con manómetro que una olla de presión simple. ya. Y también en lugar de mecheros se podría ocupar velas, en lugar de mecheros de alcohol. Ok, pues eso lo tienes que poner porque así también incluso vas a ir viendo cómo vas evolucionando. O sea, estás comenzando de cero para abrir tu empresa, en este caso tu negocio. Entonces, eso en el futuro, cuando tú instruyas a tus pupilos, les vas a decir, yo comencé con una vela y una olla de presión simple. Y pues, no tengo idea de cómo se haga eso. A lo mejor usas paja o no sé qué usas como soporte. Pero pues les tienes que decir tal cual lo hacías y a lo mejor en esa época donde tú ya estés enseñando, ya tienes toda una tecnología con material de acero inoxidable, qué sé yo. Pero todo eso se tiene que ir reflejando en el mapa de ruta.
Otra cosa que me llama la atención de tu mapa de ruta es, bueno, una pregunta primero, ¿a qué le llamas esterilizadores? A lo mejor ahí es una cuestión de Allá. palabras que se usan en Ecuador diferentes con México. No, ¿Es yo un le llamaba, autoclave? sí, un autoclave y también me refería para, bueno, todo lo que ocupamos para esterilizar el autoclave, pero también los mecheros de alcohol que Ok, ocuparía en la cámara de flujo. Ajá, vale, me vale. refería a esas cosas. Pues mecheros también pueden ser de gas, no necesariamente gas del gigante, son bomboncitas de gas pequeñas que se pueden usar. Son las de camping, esos se usan bastante en los laboratorios. Entonces todavía podría ser ese tipo en un punto intermedio, eh, usar ese tipo de mecheros. Eh, Siento como que también quisiste abarcar mucho cuando ya hablas de vender a todo el país, como que te fuiste de algo que era así simple, ya te fuiste hasta por allá. Entonces creo que ese trayecto desde aquí hasta acá, ibas escalonando bien y de repente pusiste un escalón así gigante. Y saltar ese escalón gigante va a costar bastante, entonces creo que el mapa de ruta lo tienes que ser más dinámico para ir saltando, como dirían, pasito a pasito, pero que se vea cómo vas evolucionando. De otra manera, vas a ver una evolución al principio y después, ya aquí tu siguiente salto no lo vas a ver, o lo vas a ver demasiado lejos. Entonces, eso también, de mi punto de vista, tiene que ser suavizado con el objetivo de ir cumpliendo cosas eh, antes de invadir el mercado en todo el país. No digo que sea imposible, eh, pero en mi experiencia tiene que ser suavizado o tiene que ser, como en el primer caso que veíamos con Evelyn, tiene que ser más aterrizable. Es como lo que yo te puedo sugerir en este momento. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más vi por acá? Pues creo que eso es lo que ahorita recuerdo. Si me recuerdo otra cosa, te la digo. Si hay preguntas, chicas, para Alison, adelante. Bueno, por mi parte creo que no, yo igual iba a preguntar sobre las ollas de presión que podía utilizar como autoclave, porque igual una profe que nos daba cultivo in vitro nos decía que ella empezó en la casa, o sea, su laboratorio casero, entonces utilizaba las ollas de presión, alcohol, trataba de esterilizar y todo eso, entonces, pero ya lo respondió luego cuando usted le preguntó. Ok, vale, vale. Michelle, ¿alguna pregunta? Am, no sé si es que tal vez, por ejemplo, en base al sustrato que utilizarías para tus hongos, también eso entraría dentro de los proyectos o tal vez de las tecnologías, o sea, como que la materia prima de dónde se va a sacar todo para obtener en sí el producto final. Ah, no sé. Si lo debería poner aquí en las tecnologías como que el sustrato que voy a ocupar. ¿No? Como que sí, sí, los, los, mm, o sea, donde le voy a sentar al hongo. Eso debería ser igual una tecnología. Eso también, profe, una pregunta ahí. Por ejemplo, si es que Ali dice voy a tener un invernadero en donde voy a hacer crecer mis hongos, ¿eso entraría dentro de las tecnologías? Pues si ya lo tienes, entra en tecnologías. Si no lo tienes, entra en proyectos para llegar a aterrizarlo como tecnología. O sea, en tecnologías entra todo lo que ya tienes. Y ustedes es justo algo que están poniendo cosas que como que quieren tener, ¿no? Pero está bien, o sea, también se puede. O sea, un mapa de ruta es algo vivo, es algo
algo que te va a guiar. Entonces, nada más es tenerlo bien claro. Ok, pongo que quiero tener una cámara de flujo casera y quiero autoclaves. Vale, está bien. Pero no veo el proyecto abajo, Vamos a tenerlo. el proyecto que me diga, voy a hacer esto para obtener una cámara de flujo casera. Mm, Porque o te la va a comprar tu papá o tú tienes dinero suficiente para comprártelo. O sea, no hay un proyecto, y si no hay un proyecto es porque hay una estrategia. Si tampoco hay estrategia y no hay proyecto, entonces, ¿cuál va a ser la manera de comprar? Puede ser que con el dinero que se gane a corto plazo, como que ya se ahorra y se puede invertir en esas tecnologías. Ok, pues si va por ahí la situación, entonces, pues sí, podría ser. No, no lo veo descabellado, aunque justamente nadie habló de esa parte de transacciones. Hasta ahorita lo acaban de mencionar y es una de las cosas que iba yo a atacar ya al final para los tres, pero ya salió antes. Entonces, nadie habló de una cuenta bancaria, van a estar haciendo todo en efectivo. eh, o sea, ahí cómo va a estar la estrategia. Todavía no se habla de, por ejemplo, dice aquí en tiendas online. Eso significa que ustedes les van a vender a esas tiendas online. No, o sea que yo voy a tener una tienda online, como Propia que tienda mediante online. Facebook o Entonces, Instagram, y por ajá, y se una vende a razón las debes de personas. tener una cuenta bancaria, ¿no? Si no, ¿cómo te van a hacer Ajá, transferencia? sí, Y eso pues también se pone en proyecto. O ya la tienes, si ya la tienes, pues no hay problema. sí, sí la tengo. Ok, mientras usar una cuenta personal, pero recordarte de ir pensando en aterrizar esto en algo ya serio, porque en algún momento alguien te va a decir, necesito factura, o no sé, es que no conozco mucho del ambiente de Ecuador, Sí, eh, se necesita facturar. Ajá, y si necesitan factura, pues debe estar de alta en algo que sea como de Hacienda, o no sé, ¿no? sí. Eso también es un proyecto y eso se tiene que ir reflejando. Por eso les digo que como que sus mapas de ruta estuvieron así, súper ambiciosos, desde aquí hasta por acá. Y creo que todavía hay muchas cosas, muchos escaloncitos que hay que estar pensando. Y si ustedes se imaginan esos escaloncitos mucho antes, están haciendo algo que se llama prospectiva. Entonces, digamos, los que se toman en serio este tipo de cosas, y que yo quiero que ustedes sean de los que se toman en serio este tipo de cosas, porque solo así van a ser exitosas, pues tienen que hacer mucho que tenga que ver con perspectiva. De otra manera, pues pareciera que no, esos pequeños pasitos no los valoran y no se dan cuenta que sin esos escaloncitos no va a ir bien cimentada su estructura de negocio, ¿vale? Ok, pues hablaremos en otro momento de perspectiva. Hasta ahorita me conformo con esta evolución, va bien. Ya por lo menos les metí la cosquilla de que se pueden hacer mapas de ruta. Ya vieron que ustedes pueden hacer un mapa de ruta y no les costó más que un día. Entonces tienen que ir pensando en que esto es vivo. Vamos a ver, si este mapa de ruta lo abandonan y no lo vuelven a tocar más, pues es que no se están tomando en serio esto. Si este mapa de ruta lo van cambiando y va siendo dinámico, entonces, y con ese es como su tipo de plan que va a ir, que les va a ir sirviendo de base para ir caminando en el futuro. Entonces, pues, felicidades, significa que están del otro lado, porque no van a ir a ciegas
en su planeación. O sea, van a ir armando su mapa de tal suerte que van a ir saltando cualquiera de los pasos. Otra cosa que no vi en el mapa de ruta es que ustedes, bueno, sí, yo lo vi tantito en algunos que decían voy a hacer investigación respecto de esto, pero no pusieron que se van a hacer famosas en este campo, por ejemplo. Con eso o sea, el que sean famosas no significa que van a vender más, pero sí les va a ayudar bastante a aterrizar o a la parte de credibilidad, porque luego en biotecnología, cuando hablamos entre biotecnólogos, como que entre menos biología molecular tenga, pareciera que ya todo es bien fácil y está hecho. Y en cuanto más biología molecular tiene, es más espectacular, así como que wow. Y pareciera que el que tiene más biología molecular va a vender más fácil. Y cuando llegas a la realidad y ves el mercado ni siquiera todavía tiene biología molecular, ¿no? O sea, no hay clientes que digan, oye, quiero el plásmido que tiene el gen, por ejemplo, voy a hablar de mi campo, no he visto que alguien me pida el plásmido TOL para degradar compuestos, es que tengo un problema de contaminación, entonces quiero el plásmido TOL para metérselo a las bacterias que viven allí en mi espacio, ¿no? En mi campo. Eso no. Y eso que ya se describió el plásmido TOL hace mucho tiempo. Pero no tengo ningún cliente que haga eso. Y yo tampoco he hecho push innovation como para decirles, este plásmido puede servir para eso. ¿No? O sea, todavía no he conseguido clientes así. Entonces, en ese sentido, las cosas fáciles, pues también pues, a veces tienen mucha competencia. Entonces, pareciera que ya se brincó, pero no es así. Nada más la pregunta que yo voy a hacer ahorita, a lo mejor les resuelve, aparte de esa respuesta que ya se les ha de venir maquilando, es cuántas empresas hay relacionadas con lo que acaban de proponer. No se vayan a México, no se vayan a Europa, quédense en Ecuador. ¿Cuántas empresas en Ecuador hay relacionadas a lo que ustedes están proponiendo? Si la respuesta es no hay ninguna, pues tienen un campo abierto como para poder, digamos, ir con más calma, en el sentido de que no hay competencia, pero si la respuesta es hay dos o hay tres, la pregunta sería, ¿cómo le voy a hacer para tener más fuerza que esas empresas que ya están? Entonces, no sé si eso lo han revisado. Y si no lo han revisado, es tiempo de poder revisarlo. Entonces, ¿quién es mi competencia? ¿Quién está haciendo algo similar a lo que yo estoy haciendo? ¿En cuánto están dando ese producto que yo estoy pensando en hacer? ¿En cuánto estoy pensando darlo yo? ¿Voy a ser competitiva en ese mercado? ¿Voy a competir por calidad? ¿Voy a competir por precio? ¿Cómo voy a competir? O sea, porque se puede competir en las dos formas. Ustedes pueden decir, pues el mío es más caro, pero es de élite. O sea, y escogieron otro mercado diferente a lo mejor al que la otra empresa está enfocada. O si el otro está enfocado justo a producto de élite, pues entonces ustedes a lo mejor tienen que elegir un producto que esté enfocado a como tipo población general y tiene que ser más económico para que la población lo pueda adquirir, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que irse pensando y es parte va muy ligado a lo que son mapas de ruta y también muy ligado a lo que es prospectiva. Entonces, bueno, me gustó el ejercicio, las felicito a las tres. Para el nivel en el que estamos, me parece que son buenos mapas de ruta. Entonces, yo creo que van bien. Entonces, ¿cuándo damos el siguiente paso? La pregunta, ¿cuándo empezamos? Y voy a preguntarlo a cada una. Alison, ¿cuándo inicias? Bueno, me tocaría conseguir como que
todos los materiales, los que no tengo, pero yo creo que ya aquí en una semana ya se podría iniciar. Ok, te voy a preguntar la semana que viene entonces. Evelyn, ¿cuándo iniciamos? Bueno, yo estaba pensando primero desglosar es lo que me propuse para corto plazo, porque ahí me puse lo de conseguir el extractor Soslet, y obviamente para eso necesito el capital. Yo estuve cotizando y están entre $90 por ahí, pero solo es el extractor. Aparte me faltaría el enfriador, que creo que no lo venden y creo que sería unos $200 alrededor. Entonces sería de buscar el capital o la forma de hacer alguna otra cosa para que me dé dinero y poder comprar así el equipo. Ok. ¿Y a ti qué te gustaría? ¿Buscar el capital o hacer el capital? Hacer el capital. Ok, pues vamos a ver algunas estrategias sencillas para hacer capital. Me tienes que recordar el lunes. Antes de que se me ocurra hacer otra cosa, me tienes que recordar y decirme, Jesús, ¿cómo hago capital? ¿Vale? Ya. Michelle, ¿cuándo empezamos? Yo antes tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo la base teórica de lo que quiero hacer y de lo que a mí se me ocurre hacer? Pero al momento de experimentar esto, ¿iría dentro de mi plan de ruta o no? ¿O eso yo ya lo debería primero establecer antes? Si no lo has experimentado, tiene que ir en el mapa de ruta, experimentar. Ya. Entonces, bueno, yo ya lo empecé porque ya lo había hecho hace algún tiempo aquí. Hoy hice la primera maceta, entonces tengo que esperar una semana a ver si es que crece el hongo y si es que puedo desmoldarle bien, ver si es que sale como yo espero y seguir haciéndolo más consecutivamente. Toma fotos porque nos tienes que enseñar todo el proceso. ¿Vale? Ya, ok. Vale, vale. Muy bien. Pregunta. Porque dijimos que primero vamos a ver herramientas, ¿se acuerdan? Les pregunta, ¿saben hacer páginas web? No. No, yo tampoco. Ok. Lunes vamos a aprender a hacer páginas web. ¿Vale? No es cosa del otro mundo, está abierto, no vamos a dar un conocimiento que no se conozca. Lo que ocurre es que por alguna razón la mayoría de la gente no lo sabe hacer. No les ha gustado esa parte. Hablando de negocios, si ustedes tienen el poder de hacer páginas web, van a tener el poder de difundir el conocimiento que se vaya generando en su empresa, porque no dependen de alguien que les difunda el conocimiento. Ustedes se van a apoderar o se van a apoderar de ese conocimiento para poder hacer sus propias páginas, ¿vale? Para poder difundir sus avances, sus logros. Entonces, seguro que me van a superar en hacer páginas web, porque los hombres siempre somos más, así como que no lo ponemos tan bonito, las mujeres lo ponen más padre, por lo menos he visto eso en mis estudiantes que les enseño a hacer páginas web, porque sus libretas son a través de páginas web, en lugar de hacer libretas a la tradicional, con ahí escribiendo en una hoja de papel, hacemos libretas en páginas web. Entonces he visto que las mujeres son, wow, impresionante. Mis respetos. Ok, pues entonces el lunes hacemos página web, pero Evelyn, me cortas antes de iniciar y me dices cómo puedo iniciar a generar dinero. Ya. ¿Vale? Bueno, chicas, un gusto enorme estar con ustedes. Nos vemos el lunes. ¿Vale? Gracias. 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 Hasta luego.